Hola, buenas. Habíamos prometido volver relativamente pronto y hemos alargado más tiempo esta segunda cita con Javi, que es fisioterapeuta y un gran amante del mundo del atletismo y de la carrera a pie. Y bueno, ya tenía ganas de hablar con él sobre uno de los temas que habíamos dejado colgados o prometido tratar el último día, que es los tiempos de contacto en la carrera a pie. Para entender un poco qué conlleva o qué implica un mayor o menor tiempo de contacto y qué cosas, qué partes de la carrera influyen en él, pues hay que saber cuáles son las partes del ciclo de carrera. Javi las tiene definidas o, bueno, hola, que no te Buenas, saludo. eso, muy buenas. Me voy a presentar y no te saludo. Nada, eso, cuéntanos un poquito las fases de carrera para luego ya explicar cómo influye cada una de ellas Vale, en el tipo de contacto en el suelo. vale. Bueno, eso, lo primero, muy buenas y lo que vamos a hacer es eso, compartir pantalla y vais a ver unos vídeos de, bueno, gente ya profesional en los que yo creo que va a ser más fácil el que entendáis la explicación de las fases de carrera. Así que comparto por aquí. Dime, Marcos, si lo ves. Ahora, sí, yo Vale, sí. pues perfecto. Entonces, el tema es, existen dos fases en la carrera y una es la fase de vuelo, que es una fase en la que los dos pies no están en contacto con el suelo. Y luego hay una fase de apoyo que dividiríamos en dos, dependiendo en dos o en tres, pero bueno, para no liar mucho la explicación, vamos a decir que es en dos. La fase de vuelo justo es desde que acaba la fase de propulsión, como veis en la imagen, levantando el pie de apoyo, hasta que vuelve a contactar el pie contrario con el suelo. En esta fase se dice que es una fase de pérdida de velocidad, ya que nosotros generamos fuerza cuando el pie está en la fase de propulsión. Entonces, muy al hilo de esto, cuanto menos tiempo pasemos en la fase de vuelo, aumentando la cadencia, y cuanto más fuerza generemos en ese pequeño momento en el que estamos en esa fase de propulsión, que ahora veremos, pues va a ser mucho mejor. Por lo tanto, justo cuando acaba la fase de vuelo, empieza la fase de frenado o amortiguación. Desde que el pie contacta con el suelo, bien sea de talón o de puntera, hasta que nos sobrepasa, y justo aquí empieza la fase de propulsión o de impulso, y aquí es donde generamos fuerza, y otra vez la fase de final de despegue, cuando valga la redundancia, se despega el pie del suelo. Por lo tanto, habría uno, la fase de vuelo, dos, la fase de apoyo, y dentro de esa fase de apoyo estaría la de frenado y la de propulsión. Al hilo de esto, lo mejor sería que esta fase de frenado y propulsión durara lo menos posible y fuésemos lo más eficientes posible en cuanto a la generación de fuerza. Entonces, por la parte que nos toca, ¿qué beneficios podríamos sacar de esta disminución de los tiempos de contacto? Al final, bueno, todo lo que depende de qué parte disminuyamos el tiempo de contacto. Es decir, hay determinadas estrategias una vez. A ver, vamos a partir de la base de que el tiempo de contacto está muy relacionado con el ritmo al que corremos. Es decir, si no porque vayamos más deprisa o más despacio, sino
en nuestros ritmos individuales. Si vamos a hablar por distancias, a tu ritmo de maratón no vas a realizar el mismo tiempo de contacto con el suelo que a tu ritmo de rodaje y que va a ser mayor el tiempo de contacto en el suelo, ni por supuesto va a ser mucho más alto el tiempo de contacto en el suelo en tu ritmo de maratón que en tu ritmo de 10.000 o de 5.000. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero porque hay también un factor que influye, que son las cadencias y la reutilización de energía y demás. Entonces, el mayor factor que nos va a beneficiar a la hora de mejorar los tiempos de contacto o disminuir el tiempo de contacto es que todo el tiempo de contacto que disminuyamos sea siempre relacionada con la fase de amortiguación. Es decir, cuanto menor sea la fase en la que estemos frenando, siempre que mantengamos un tiempo muy grande para hacer fuerza, pues va a ser beneficioso para nosotros. Al final es por donde pasa la mejoría. Menor tiempo de amortiguación y mayor tiempo de aplicación de fuerza. Si tenemos capacidad para para generar mucha fuerza en un intervalo pequeño de tiempo, pues mejor. Cuanto más tiempo dispongamos para aplicar esa fuerza, pues mejor. Pero también, pues al final, el quedarnos en el suelo plantados aplicando fuerza mucho rato también va a ir en detrimento de nuestra zancada. Entonces hay que trabajar de tal manera que consigamos ese equilibrio entre un apoyo o un tiempo para hacer fuerza y empujar muy largo y una producción de fuerza óptima. Vale. Me quedó por enseñar todos los ejemplos que tenía pendientes y bueno, aquí vemos como las distintas fases de la carrera y demás. Luego aquí tenemos a otro corredor haciendo los distintos apoyos. Vemos que el apoyo lo hace de antepié, igual que Gebre Selassie, que lo hace en este momento más de medio pie. Tenemos otra vez el ejemplo en pista ya con clavos que también lo hace de antepié. Y luego, sin embargo, tenemos un caso de una maratón en la que vemos a Kipchoge y a sus secuaces, vamos a decir, en los que posiblemente no estemos en una situación como puede ser aquí donde está este corredor, haciendo series bastante rápidas. Aquí, en cambio, sí que podemos ver que el apoyo aquí atrás, bueno, aquí es completamente de talón. Por lo tanto, esta fase, vamos a decir que es, sin quitarle ningún mérito a Kitata, me parece que era. Sí, es Kitata, es el actual ganador del Maratón de Londres, así que evidentemente no le vamos a decir que es mal corredor, pero no le vamos a quitar ningún mérito ni nada. Esto nos quiere decir que si somos muy buenos podemos correr deprisa haciendo las cosas de forma, no voy a decir mal, sino de una manera ineficaz. Claro. Es decir, puede ser un prodigio de la técnica y de la eficiencia de carrera como era Gebre Selassie, o puedes correr como Kitata, taloneando, y con esa fase, es que además la fase lo dice muy claro, cuando apoyas el talón en el suelo es una fase de frenado, de absorción de energía y de disipación de energía. Entonces, con el nombre ya nos dice todo de lo que está pasando ahí. Cuanto más tiempo entrar de talón, lo que nos genera es pasar mucho más tiempo frenando y por tanto perdiendo energía, que es gratis además, porque la energía que disipas en esa fase no la puedes reutilizar, o tu musculatura no la puedes reutilizar en la siguiente de impulsión. Eso es. Por lo tanto, aquí lo que vemos es, al hilo de lo que hablamos un día, y bueno, también haciéndome publicidad a mí, tengo en mi perfil algún vídeo explicando las consecuencias y los beneficios de entrar de talón o entrar de puntera, y aquí vemos que el arco de ataque es, vamos a explicarlo mejor en este,
El arco de ataque es la pierna libre, que es la que avanza hacia adelante, justo en el momento en el que está más alejada de nuestro centro de gravedad. Aquí el espacio que hay entre nuestra puntera y el suelo, pues es el arco de ataque. Cuanto mayor sea este arco de ataque, que por ejemplo lo vamos a ver aquí en una carrera, ya vemos la diferencia de un arco de ataque de un sprinter al arco de ataque, por ejemplo, de una persona que corre en fondo. Por lo tanto, aquí el arco de ataque es nulo, porque la puntera, o sea, la pierna libre, cuando avanza hacia adelante, el punto de mayor distancia del centro de gravedad coincide con el punto de apoyo en el suelo del talón. Por lo tanto, arco de ataque, 0 en esta posición. En este sentido, un ejemplo muy gráfico es si nosotros queremos coger un tren, ¿qué es lo que en marcha? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Correr en la misma dirección del tren y agarrarnos o correr en contra del tren? Claro. Pues si pone el vidrio de Gebre Selassie, o bueno, este podría servir también, pero bueno. Considerando que el tren en este caso es el suelo y nosotros al movernos hacia adelante, el suelo se va para atrás. Entonces, el tren, en el caso de Gebre Selassie, sería el suelo que se está yendo para atrás. Entonces, su pie llega a ese punto más adelantado. Aquí vemos a Berte Bob, que también en el punto más adelantado de la zancada, que es ese, y el pie empieza a moverse hacia atrás para darle al suelo, no de la que estás yendo hacia adelante. Es decir, si esto de aquí es el suelo está viniendo por aquí y mi talón, ¡pum!, va contra el suelo. Imaginaros eso parecido al ejemplo del tren. Pues es una búsqueda activa, podemos decir que es... Claro. Ahí es mucho más fácil empujar y utilizar eso. El suelo ya se está moviendo porque nosotros nos estamos moviendo. Claro. Entonces, es continuar la rueda. Como si sería más que nada una búsqueda activa del suelo, como si nosotros somos los que queremos raspar el suelo. Muchas veces a sprinters o a gente que prepara oposiciones o que tiene que preparar 50 metros, 100 metros, 60, se le dice que intente como si quisiese arañar el suelo. Y eso es una búsqueda, al final es un concepto para darle al corredor un símil para que sea capaz de automatizar mejor el gesto con ese símil, el de arañar el suelo. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay distintas formas de correr, pero vemos que en cuanto a un beneficio que es el de generar fuerza en el mismo sentido de la carrera, aquí vemos que es al contrario. Justo el vector de fuerza sería lo que tú dices, el suelo sería en contra de nuestra carrera. Por lo tanto, tendríamos que vencer ese frenazo que nosotros provocamos para avanzar hacia adelante. ¿Qué no se puede permitir? ¿Quién no se puede permitir esto de entrar de talón? Pues un corredor de sprint. Un corredor de sprint es imposible que entre de talón, debido a que, bueno, ya aquí sería la eficiencia máxima del gesto de velocidad. Si nos fijamos en dónde, por ejemplo, ahora, si podemos utilizar esto mismo. El que está al fondo del todo, fijaros la amplitud que tiene de zancada. Y va a posar el pie justo debajo de él, lo cual, justo debajo, un pelín por delante de él. Eso es, todo ese espacio está llevando la pierna para atrás para darle al suelo un golpe que lo lleve hacia adelante. Claro. Entonces, ese arco que hablábamos antes, ese arco de ataque es fundamental para todas las distancias. Los velocistas siempre ellos lo que buscan es predomina el ir lo más rápido posible por encima de la eficiencia, porque al final son 100 metros. No obstante, si vemos el ejemplo, un ejemplo que veremos de Gatlin o que tienes por ahí, en esos 100 metros esta forma de correr es tan ineficaz que te puede terminar destrozando la forma de correr y acaba corriendo un velocista prácticamente como un fondista, y se ve la diferencia clara de lo
mal de la diferencia que puede generar eso. Aquí se ve perfectamente la pelvis que bueno, sí que tenemos pendiente otro directo hablando del ciclo anterior y ciclo posterior de carrera, pero sí que aquí podemos adelantar un poco que la capacidad que tiene Usain Bolt de mantener la pelvis neutra, el pecho alto, la cadera alta, frente a la anticipación del cuerpo que tiene Gatling antes de los 10 metros últimos, pues vemos que al final lo que le va a producir es que haga apoyos muy anteriores, aunque sean de puntera, pero sí que Usain Bolt es capaz de aguantar mucho más ese ciclo anterior y por lo tanto no pierde tanta energía y al final acaba ganando la carrera por poco. Salvando las distancias de Usain Bolt y Gatling, dos son auténticos profesionales y que trabajarán esto hasta la saciedad, pero vemos que en este ejemplo que son menos de 10 segundos de carrera, todo lo que influye este tipo de mecánica de carrera. Por lo tanto, sí que tendríamos que sacar otra conclusión y es que si yo entro de talón, como entra en este caso Kitata, no voy a aprovechar para nada esa energía que nuestro tendón de Aquiles y nuestro tríceps ural, nuestro gemelo, almacena y vamos a disipar toda esa energía, por lo tanto, siendo menos eficientes corriendo, teniendo más lesiones. Estos tipos a lo mejor no tienen lesiones porque, bueno, viven de ello, tienen sus descansos y demás, pero está visto que el entrar de talón para el tendón rotuliano, que esto se llama overstride, es decir, que yo voy a realizar un apoyo, el primer contacto del pie con el suelo va a ser muy anterior a nuestro centro de masas, por lo tanto nuestro tendón rotuliano va a estar siempre haciendo un movimiento en elongación y eso, bueno, pues es un factor de riesgo que habría que valorar si nuestro corredor tiene problemas de cuádriceps, problemas de bursitis rotuliana, etcétera. Sí, además estos elementos, porque ahora, claro, vamos a ir un poco a la parte más práctica, que es, tú ya has ido a ello, una gran parte de la práctica es qué es lo que me puede generar a mí el hecho de correr así, porque dices, bueno, pero si corre así de rápido, dice, bueno, pero es que estás comprando muchas papeletas para tener ese tipo de lesiones. Una persona que hace un overstride, que talonea, por tanto, pues va a ser carne de tendinopatía rotuliana o de problemas asociados a ese tipo de zancada. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo trabajamos? A día de hoy es muy sencillo. Primero porque hay unos dispositivos como son el Stride, que te lo pones en el pie y te ayuda, te va dando una serie de pautas de tiempos de apoyo, de stiffness de la pierna, que puedes ver sobre la marcha. Pero la forma más fácil, la más sencilla, a la que todo el mundo puede acceder, también se podrían utilizar las bandas de pecho que utiliza Garmin, que te dan tiempos de contacto además diferenciados, qué pierna hace más fuerza, cuál es la oscilación vertical en la carrera. Sin embargo, y la forma en la que yo lo trabajaría es lo que yo llamo clases de correr. Un día que tu entrenamiento tienes que ser relativamente sencillo, es decir, no puede ser un entrenamiento máximo y tienes que haber un elemento que ayude a ese entrenamiento, que es que el ritmo te lo va a tener que marcar una máquina, es decir, hacer el entrenamiento sobre una máquina de correr. Ahí puedes jugar con el tema. Normalmente con el overstride es súper sencillo. ¿Por qué? Porque en el momento que le pides que aumente la cadencia, el tío va a dejar de talonar, porque el overstride va asociado a cadencias de carrera muy, muy bajas. Entonces, si le pides, le ves, le echas pones a correr y estás viendo que está corriendo a 170, 160 y pico apoyos por minuto, pues dices tú, mira, te voy a poner un diapasón y tienes que pisar un clac, 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 además aplicación al móvil
y ya está. Metrónomo, pongo 180 pulsos por minuto y te va dando clac, clac, y enseguida ves que el tío pum, 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 empieza a meter el pie más de medio pie y empieza a cambiar muchísimo las variables que te da el otro, la potencia o sobre todo la oscilación vertical. Te empieza a cambiar muchísimo la potencia que necesita para correr a determinadas velocidades, el tiempo de apoyo se disminuye una barbaridad. Entonces, ese tipo de estrategias, y luego habría que ver si hay algo que habría que hacer un trabajo paralelo de fortalecimiento y de prevención, porque claro, si estás corriendo de talón toda tu vida, si de repente te pones a correr de medio pie, el medio pie hace hincapié, valga Sí, se entiende, sí. en la parte posterior del gemelo, sóleos, Aquiles, y el talón debilita la parte anterior. Es decir, tú vas a tener muy reforzado cuádriceps y todo eso porque es lo que está llevándose la peor parte a la hora de correr, y si de repente pasas a correr de la otra manera, puedes generar una lesión. Entonces, por evitar una cosa y mejorar una cosa, puedes generar otra lesión. O sea, muchas veces no es solamente decir, la vete a correr de puntera por ahí. También hay que hacer un trabajo paralelo de readaptación o adaptación a ese tipo de carrera, ver si las estructuras están preparadas para hacerlo. Claro. De ahí lo de las clases de correr, en las cuales hay que incluir pues esto que estoy diciendo, una determinada serie de intervalos de carrera a determinada intensidad, con una premisa de en este tienes que ir a esta cadencia, en este te puedes fijar también, no subas tanto la oscilación vertical, lo que es que colocas el reloj ahí encima del dispositivo, de la pantalla de la cinta, y también en paralelo haces un trabajo de readaptación. Puede ser el día que vas al gimnasio, porque normalmente tienes acceso a todas esas cosas. Yo la verdad que totalmente de acuerdo. Si tengo que cambiar algo sin tener un peligro o tomar una decisión que a lo mejor me va a llevar a un fallo y demás, diría que lo fundamental y lo más fácil de cambiar a medio plazo es la cadencia. Y con ello van a cambiar muchísimos parámetros. Sí que es verdad que a lo mejor a una persona que ya va a más de 180 pasos por minuto a su ritmo, vamos a decir, su ritmo cómodo y demás, sí que es verdad que en competición posiblemente aumente esa cadencia y a lo mejor no hay que tirar por ahí. Pero gente que tiene trabajar cadencia... más la Claro, fuerza en ese caso, claro. para que esos 180 pasos y ese tiempo que está apoyado en el suelo, pues consiga darle un poco más de caña al suelo. Es decir, que sea capaz de empujar más fuerte contra el suelo en los 100 y pico, 200 y pico milisegundos que tenga para apoyar. Eso es. Problemas de iluminación. Problemas del directo. Problemas del directo. Pues el tema es que sí que hay una variable, sí que lo que más nos va a cambiar todas esas variables de tanto de entrar de puntera como el arco de ataque, como lo que hablas de la oscilación vertical, problemas ya a nivel de eso, del overstride, de hacer una zancada muy amplia, y luego sí que es verdad que cuantos menos pasos realice, más inestabilidad voy a provocar en unilateral. Es decir, yo si apoyo, si hago una zancada muy grande y tengo que hacer un apoyo durante mucho tiempo sobre una pierna, como no tenga una buena musculatura en la cadera que me estabilice o una buena musculatura en la rodilla que me estabilice y una buena musculatura en el tobillo, posiblemente toda esa cadena muscular vaya a haber una lesión a corto o medio plazo, porque muchas veces no se trabaja toda esa musculatura y con una cadencia baja voy a tener un riesgo de desarrollar alguna patología fijo. Entonces yo creo que por ahí sería vital tanto trabajar esa cadencia como muy relacionado con esto va a ser
todo el trabajo de aprovechamiento de esa energía que podemos llegar a obtener a través de nuestro ciclo de estiramiento-cortamiento y nuestro stiffness del tendón de Aquiles y demás, con el trabajo de técnica, el trabajo de pliometría, del que tanto hemos hablado y tantas publicaciones hemos hecho. Así que yo creo que por ahí sería el resumen de este nuevo capítulo. No, no hay mucho, ya sería dar vueltas sobre lo que ya hemos hablado y remitir al trabajo enorme de bibliografía y de videografía que tú tienes sobre pliometría, ejercicios de técnica y demás, que está muy bien, así que buscar los vídeos y las publicaciones de Javi en su Bueno, pues perfecto. Pues muy bien, yo creo que nos quedaría pendiente eso, como dijimos al principio, hablar de hacer una charla sobre el ciclo anterior o ciclo posterior en carrera, y yo creo que también otra acerca del trabajo de técnica en corredores, o más específico ya el trabajo de skipping sobre ya todo dentro de la técnica. cómo periodizarlo y cómo medir la progresión y cómo pautarlo dentro de una temporada, que al final parece que es fácil hacer esto con los otros trabajos del entrenamiento, que tampoco lo es, pero bueno, dentro de los ejercicios de fuerza y dentro de los ejercicios de técnica, yo creo que dentro del entrenamiento la gran desconocida, o el entrenamiento de carrera, o las progresiones del entrenamiento de pliometría y del entrenamiento de técnica de carrera, que al final es una especie de pliometría de bajo impacto, son los grandes desconocidos. Quizás sabemos muchos ejercicios, pero no sabemos dónde colocarlos, cuándo colocarlos, cómo progresarlos, claro, y hasta qué punto progresarlos. Eso es. ¿Vale? Pues Así bueno, lo dejamos. otra charla, Eso. Yo creo, del ciclo anterior y la de otra, si es que al eso. final. Pues yo creo que eso, no sé cuánto llevaremos, pero bueno, mirándolo por aquí y demás, yo creo que ya tenemos unas cuantas pinceladas, y cualquier duda, pues eso, que nos pregunten sin ningún compromiso, que bueno, tanto de aparatología como de consejos y demás, individualizando cada caso, se puede llegar a mejorar mucho y bueno, a prevenir de esas lesiones, y al final pues a mejorar todos estos factores que nos van a hacer obtener mejores marcas, tener una continuidad de entrenamientos y etcétera. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas Muy bien. gracias, y lo dicho, aquí se queda, ¿vale? Eso Venga. es. Muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.